Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Debo reconoceros que esto del YouTube a veces es tremendamente divertido y gracioso. Gracioso también por la diferencia de acentos y de forma de hablar que tenemos los hispanos. Y es que el otro día me hablaba una señora desde México y me pedía ayuda para ahuyentar a los gatos cagones. Y yo esto de gatos cagones no lo había oído nunca. Y bueno, de hecho lo he adoptado ya en mi vocabulario. Y es de esto de lo que va a ir el vídeo, de daros una serie de consejos muy prácticos y muy sencillos para ahuyentar a esos dichosos gatos que entran en el jardín de tu casa y hacen sus necesidades. Ojo, ahuyentarlos sin dañarlos. Esto para mí es fundamental, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Como os he dicho en la introducción, no soy para nada partidario de utilizar métodos que yo puedo considerar que en un momento dado son tóxicos para un gato. Por ejemplo, en este vídeo no os voy a hablar ni del uso de los polvos de azufre ni los usos de la creolina para ahuyentar gatos, ¿de acuerdo? Esto, entenderlo, yo sé que funcionan, pueden ahuyentar a muchos gatos, evidentemente, pero el azufre, por ejemplo, es un tóxico que si el gato lo inhala, pues puede matarlo tranquilamente. Y con la creolina, tanto a nivel cutáneo como también a nivel respiratorio, pues puede causar lesiones nada agradables. En cambio, una de las formas más sencillas de ahuyentar a cualquier gato cagón es, por ejemplo, plantar algunas plantas o flores que son repelentes. Por ejemplo, los geranios, muy repelentes de gatos, el tomillo, también, la lavanda, el eucalipto. Y luego hay un arbusto que tiene fama de ser muy repelente de gatos, que es la Coleus canina. Este arbusto se ha demostrado, y por de ahí históricamente, de que actúa como un muy buen repelente natural para gatos. Puedes, por ejemplo, también utilizar la pimienta. La pimienta, lógicamente, les va a picar mucho sus hollares, es decir, todo lo que es el hocico y fosas nasales, pero no les va a causar ninguna lesión. El problema es que pues, periódicamente vas a tener que rociar o esparcir pimienta en aquellas plantas, sobre todo, que no quieres que se te acerquen los gatos. Un remedio que es fantástico, que cuesta al principio, pero que luego ya durante toda la vida de tu casa, e incluso la tuya, pues ya no vas a tener que invertir nada. Y es el uso de guijarros. Por ejemplo, poner un jardín con o alrededor de las plantas una capa de guijarros del tamaño, por ejemplo, de una canica, un poquito menos, hace que al gato cuando pise sobre esa superficie le molesta muchísimo en los espacios interdigitales, lo cual hará que ya de por sí no se vaya a acercar en tanta intensidad a cualquier planta. Esto de verdad es un gasto al principio porque hay que poner los guijarros y os pueden costar un dinero, pero vuelvo a decir, no es algo ni tóxico para el animal, muy molesto eso sí, pero que ya luego te vas a olvidar, llueva, nieve, haga frío, etcétera, etcétera. Puedes también rociar las plantas con una mezcla de vinagre y agua. Esto viene muy bien tanto para plantas de exterior como para plantas de interior. La medida, más o menos, pues una taza de vinagre por 2 tazas de agua. Es más que suficiente. El vinagre tiene este efecto repelente, no solamente para gatos, sino para perros también. Y en el caso del gato, pues ya os digo, es olerlo y el gato se va hacia otro lado. Algo muy similar ocurre con los cítricos. Claro, no vas a rociar de zumo de naranja o zumo de limón las plantas, pero una cosa que sí que puedes hacer y que a los gatos les suele molestar mucho es poner alrededor de las bases de las plantas o arbustos que no quieres que se acerquen esos otros gatos que vienen de fuera, estos gatos cagones, pues poner las cortezas, las pieles, tanto de naranja como de limón. Esto ya de por sí, durante bastante tiempo, hasta que la corteza se seque, pues va a desprender una serie de sustancias, una serie de olores que al gato ya de por sí le va a molestar muchísimo y técnicamente ya no se va a acercar. Y luego tenemos también unos aparatos que son los ahuyentadores, digamos, electrónicos. Esto hace unos años pues era tremendamente caro y pues no eran del todo muy eficaces. Hoy en día, con esto de los avances de la tecnología, tienes cacharrines que no son muy caros, tienen un precio razonable, considero yo, que te duran un montón de tiempo y que funcionan solo ahuyentando al gato cuando detectan que se acerca un gato. Es más,
no solamente te sirven para gatos, sino que para prácticamente cualquier tipo de animal. Aquí en la descripción os pondremos alguno porque ya os digo, funcionan muy bien, no son muy caros y yo veo que funcionan en general. En los sitios que los ponen, los gatos dejan de aparecer. Y antes de despedirme, os tengo que decir que las famosas botellas de agua y demás pues no funcionan. Y yo sé que es algo que es un método tradicional, que especialmente aquí en España se utiliza mucho, lo de poner botellas de agua diciendo que si el gato se ve reflejado en la botella de agua no se va a acercar a la casa ni al jardín. No, esto no funciona. Habrá gatos que les pueda asustar, no digo que no, pero mayoritariamente no está demostrado. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.